Hola amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Recibe un cordial saludo de paz desde tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Te saludo desde esta bellísima comunidad de Limor, aquí en California. Hoy nos encontramos a mayo 31 del 2023. Te doy las gracias anticipadamente por estar aquí, cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en este tu canal de Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos, esperando que te quedes a míralo completito, que te quedes hasta el final y que después lo compartas con las personas que tú creas que se van a beneficiar al igual que tú. Eso espero, esa es la intención de hacer este tipo de videos, para irnos formando en nuestra fe católica, el saber qué es lo que tenemos, de qué nos hablan, por qué lo hacemos, y siempre hay alguna razón para hacerlo. Y lo más importante es saberlo y poner en práctica nuestra fe, esa enseñanza que Dios nos está dando a través de lo que yo les comparto. Bueno, pues sin más, como te digo, siempre a Dios le damos las gracias por un día más de vida, por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos una vez más. Y como te digo, siempre a Él se le aplaude con los brazos en alto, y al mundo aquí abajo, y a ti. Esto va con mucho cariño, con mucho respeto por el tiempo que tú me ofreces al estar mirando este video. Con todo cariño, con todo respeto, esto es especialmente para ti. Una vez más. Ya, pues sin más, vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. Va a ser sobre los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Para que los recuerdes, y ya te lo sabes, pues qué bueno. Y si no, pues para que los escuches, los recuerdes, y si no te lo sabes, pues los aprendamos. Y con su significado, el por qué. ¿Qué nos dice esos 10 mandamientos? Entonces, sin más, comenzamos. Fíjate que he estado, ya tengo un buen rato queriéndolo hacer, lo grabo y luego lo vuelvo, lo quito porque no, por una razón o por otra, no salía como yo esperaba. Entonces, pues siempre, como siempre estoy diciendo, Dios tiene una razón. Tiene uno que tener mucho cuidado, y sobre todo con algo tan delicado, que si no me hubiera fijado, lo hubiera dicho un poco equivocado. Así de que, sin más, comencemos. Poner mucha atención, escuchar. Los 10 mandamientos de la ley de Dios son 10. ¿Cuáles son? Número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. 2, no tomarás el nombre de Dios en vano. 3, santificarás las fiestas. 4, honrarás a tu padre y a tu madre. 5, no matarás. 6, no cometerás actos impuros. 7, no robarás. 8, no dirás falso testimonio ni mentirás. 9, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. 10, no codiciarás los bienes ajenos. Ahora, basado a los 10 mandamientos, vamos a ir enumerando uno por uno. Número 1, que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Nos dice la pregunta sobre el primer mandamiento, y la pregunta es: ¿a qué nos obliga el amor a Dios? La respuesta es a adorarle a Él solo como a Dios, a Él solo como Dios, con fe, esperanza y caridad.
Pregunta: ¿cómo debemos adorarle? La respuesta: con reverencia de cuerpo y alma. Pregunta: siendo Dios espíritu, ¿no bastará con solo el alma? La respuesta es no, porque también de él hemos recibido el cuerpo. Pregunta: ¿quién ama a Dios? La respuesta es todos los que guardan sus mandamientos. Pregunta: ¿qué entiendes por amar a Dios sobre todas las cosas? La respuesta es querer perderlas antes de ofenderle a Dios. Pregunta: ¿quién cumple con el primer mandamiento? Respuesta: el que se ejercita en actos de fe, esperanza, caridad y religión. Pregunta: ¿quién lo quebranta? La respuesta es el que peca contra alguna de estas 4 virtudes. Pregunta: ¿qué es religión? La respuesta es dar a Dios culto verdadero. Pregunta: ¿quién peca contra la religión? Respuesta: el que rinde culto de adoración a los ídolos y dioses falsos y los que profanan las cosas santas, que son vasos sagrados, imágenes, etc. Pregunta: ¿qué es la superstición? Respuesta: creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Pregunta: ¿quién peca contra la fe? Respuesta: el que cree cosas supersticiosas, ignora, niega o duda. Pregunta: ¿quién peca contra la esperanza? Respuesta: el que desconfía de la misericordia de Dios o locamente presume de ella. Pregunta: ¿quién peca contra la caridad? Respuesta: el que se hace ingrato a sus beneficios y el que desobedece su ley y actúa en contra de su voluntad. Pregunta: ¿quién peca por omisión contra este mandamiento? La respuesta es el que no hace actos de fe, esperanza, caridad, religión. Todo esto que les dije, pregunta y respuesta, es del primer mandamiento, lo que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Por eso viene pregunta y respuesta. Y lo que les compartí, eso es sobre el primer mandamiento. Esa debe de ser la respuesta. Ahora, vamos a hablar sobre el segundo mandamiento. De la misma manera, todos los mandamientos va a ser lo que es el mandamiento y luego las respuestas. Sobre el segundo mandamiento, ¿cuál es el segundo mandamiento? No tomarás el nombre de Dios en vano. Ahora, sobre el segundo mandamiento es, ¿qué es jurar? Esa es la pregunta. La respuesta es poner a Dios por testigo. Pregunta: ¿quién jura en vano? Respuesta: el que jura sin verdad, sin justicia y necesidad. Pregunta: ¿quién jura sin necesidad y cómo peca? La respuesta es: quien jura sin necesidad, ¿cómo peca? La respuesta es mortalmente, si advierte que jura y sabe que miente. Respuesta: si por el peligro
que corre de jurar con mentira. Y la pregunta, ¿quién jura sin justicia? La respuesta es el que jura hacer actos malos. Pregunta, ¿cómo peca el que hace esto? La respuesta, más o menos gravemente de acuerdo con lo mal jurado. Pregunta, ¿por qué se ofende a Dios con estas dos formas de juramento? Respuesta, por ser un desacato ponerle como testigo de cosas falsas o malas. Pregunta, ¿qué debe hacer el que ha jurado hacer un mal? Dolerse de haber jurado y no cumplirlo. Pregunta, ¿el que jura sin necesidad, cómo peca? La respuesta es venialmente, a lo menos por la poca reverencia. Pregunta, ¿será pecado jurar por las criaturas? Respuesta, sí, porque se jura por el Creador en nombre de ellas. Pregunta, ¿cómo procederemos para no pecar? La respuesta es diciendo sí o no, como Cristo nos enseña. Pregunta, en cuanto a los votos, ¿cuándo será pecado no cumplirlos? Respuesta, cuando no hay razón para ello, a juicio de letrados o confesores. Pregunta, ¿qué es el voto? La respuesta, promesa hecha a Dios de hacer o cumplir alguna cosa. Pregunta, ¿será suficiente que la cosa prometida sea buena? La respuesta es no. Es necesario que sea mejor que su contraria. Pregunta, ¿cómo se han de hacer los votos? Respuesta, con liberación y consejo. Pregunta, ¿qué es la blasfemia? Respuesta, palabras injuriosas a Dios, a la Virgen y a los santos, la Eucaristía y los vasos sagrados. Es pecado mortal. Eso todo anteriormente, todo es el segundo mandamiento. Ahora vamos sobre el tercer mandamiento. Pregunta y respuesta del significado del tercer mandamiento, que es: santificarás las fiestas. Pregunta, ¿quién santifica las fiestas? La respuesta es: el que participa en el santo sacrificio de la misa, como mínimo desde el comienzo del ofertorio hasta las abluciones, y se abstiene de trabajos corporales, empleando el tiempo en obras de piedad, de apostolado y de caridad. Pregunta, ¿será pecado hacer algunas cosas si son necesarias? La respuesta es no. Mas en caso de duda, será mejor consultar a personas competentes. Pregunta, ¿con qué fin se establecieron las fiestas? La respuesta es para dar culto a Dios y para celebrar los principales misterios. Pregunta, ¿y las fiestas de la Santísima Virgen y de los santos? La respuesta es para darles el honor debido y mover a los fieles a la imitación de sus virtudes. Pregunta, ¿quién más peca contra este mandamiento? La respuesta es el que está sin respeto debido en el templo y desprecia
las censuras de la iglesia. Pregunta: ¿quién honra a sus padres? Respuesta: el que los socorre, obedece y reverencia o reverencia. Pregunta: ¿qué promete Dios a los que cumplen este mandamiento? La respuesta es vida larga y feliz y después la gloria eterna. Pregunta: ¿quiénes otros hacen las veces de padres, además de los naturales? Respuesta: los mayores de edad. Los mayores de edad. Saber. Aquí dice y gobierno. Preguntan: ¿qué obligaciones tienen los padres naturales con sus hijos? Respuesta: sustentarlos, educarlos en la fe y en las buenas costumbres, procurarles estado no contrario a su voluntad. Pregunta: ¿quiénes son nuestros padres espirituales? Respuesta: los obispos, sacerdotes y aquellos que nos guían hacia el cielo. Pregunta: ¿cómo han de vivir los casados con sus esposas? Respuesta: amándolas y respetándolas como Cristo lo hace con su iglesia. Pregunta: ¿y las esposas con sus maridos? Respuesta: con amor y reverencia como la iglesia con Cristo. Eso es sobre el tercer mandamiento. Ahora vamos sobre el cuarto mandamiento, que es: honrarás a tu padre y a tu madre. Me quedé un poco, disculpen, pero continuamos. Con amor, reverencia y reverencia como la iglesia con Cristo. ¿Y los amos con los criados? Respuesta: tratándolos como a verdaderos hijos que son de Dios. Pregunta: ¿y los criados con sus amos? Respuesta: como quien sirve a Dios en ellos. Ahora vamos sobre el quinto mandamiento, que es: no matarás. Y la pregunta es: además de matar, ¿qué nos prohíbe este mandamiento? La respuesta es: hacer daño alguno a nuestro prójimo con palabras, obras o deseos. Pregunta: ¿quién peca contra esto? Respuesta: el que hiere, amenaza, injuria y no le perdona. Pregunta: ¿a qué está obligado el que lo injuria? Respuesta: a darle satisfacción por la injuria. Pregunta: ¿hay otras formas de matar? Respuesta: sí, escandalizando o no ayudando al que se encuentra en una grave necesidad. Pregunta:
¿Qué es el escándalo? Respuesta: el dicho o hecho que da ocasión a pecar. Pregunta: ¿a qué está obligado el que escandaliza? Respuesta: a reparar en cuanto le sea posible los daños causados. Ahora vamos a hablar sobre el sexto mandamiento, que es: no cometerás actos impuros. Pregunta: ¿quién cumple este mandamiento? Respuesta: el que es casto en palabras, obras y pensamientos. Pregunta: ¿peca en los malos pensamientos quien lucha para desecharlos? La respuesta es no. Si los vence y se aparta del peligro. Pregunta: ¿quién peca en los malos mandamientos? Respuesta: el que dándose cuenta se deleita en ellos y propone cumplirlos. Pregunta: ¿a qué están obligados los casados? La respuesta: a no faltarse a la debida decencia, a la fe que se prometieron. Pregunta: ¿qué cosas nos ayudarán a ser castos? Respuesta: la oración, los sacramentos, la devoción a la Virgen Santísima, a las buenas compañías, a las buenas lecturas y el trabajo. Pregunta: ¿qué más? Respuesta: el ayuno, la penitencia, la guarda de los sentidos. Pregunta: ¿qué cosas nos pueden inducir al pecado de la carne? Respuesta: la gula, las modas, las amistades peligrosas, las malas lecturas y la televisión. Ahora, sobre el séptimo mandamiento. Pregunta: ¿cuál es el séptimo mandamiento? Es: no robarás. Pregunta: ¿quién lo cumple? Respuesta: quien no toma ni quiere lo ajeno contra la voluntad de su dueño. Pregunta: ¿quién lo quebranta? Respuesta: quien hace a otro daño en sus bienes o es causa de que otro se lo haga. Pregunta: ¿al que roba le basta con solo confesarlo? Respuesta: no, debe restituir en cuanto le sea posible. Pregunta: ¿y si no pudiera restituir? Respuesta: haga todo lo que esté de su parte y de la forma que mejor pudiere. Pregunta: ¿a qué está obligado el vendedor? Respuesta: a no adulterar el producto, a venderlo al precio justo, no usura, a ser fiel en el peso y medida, a pagar los impuestos legales. Pregunta: ¿qué más nos veda este mandamiento? Respuesta: la usura, los monopolios abusivos. Pregunta: ¿qué es la usura? Respuesta: cobrar un tipo de interés superior al usual y razonable. Pregunta: ¿qué es el monopolio? Respuesta: aprovechamiento exclusivo de alguna industria o comercio. Ahora vamos sobre el octavo mandamiento, que es: no dirás falso testimonio ni mentirás. Pregunta: ¿quién cumple este mandamiento? Respuesta: el que no juzga males ajenos a la ligera, ni los publica, ni los oye con complacencia. Pregunta: ¿quién lo quebranta? Respuesta: el que infama contra la justicia, descubre secretos
o miente. Pregunta: ¿qué es el juicio temerario? Respuesta: juzgar mal del prójimo sin motivo ni fundamento. Pregunta: ¿cuándo será fundado el juicio? Respuesta: cuando en lo mal hecho no quepa duda. Pregunta: ¿el que infama o quita la honra, a qué está obligado? Respuesta: a reparar el daño causado en cuanto le sea posible. Pregunta: ¿no será suficiente si lo confiesa? La respuesta es no, pues no se perdona el pecado mientras no haya restitución de la propiedad, que sea dinero, fama, honra, salud. Pregunta: ¿qué es mentir? Respuesta: decir lo contrario de lo que se siente. Pregunta: ¿será ilícito mentir en alguna ocasión? Respuesta: nunca, pero en algunas ocasiones será lícito disimular la verdad callando por causas razonables. Pregunta: ¿qué es la murmuración? Respuesta: decir mal del prójimo para inflamarle. Pregunta: ¿qué debe hacer el que calumnia? Respuesta: desdecirse y reparar el agravio cometido. Ahora vamos para finalizar sobre el 9º y 10º mandamientos. Pregunta: ¿cuál es el 9º y 10º mandamiento? Que es: no consentirás pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. Y dice, pregunta: ¿qué nos vedan el 9º y el 10º mandamientos? O sea, 9º y 10º mandamiento. Respuesta: las codicias deshonestas y de hacienda. Pregunta: ¿qué fin tienen estos dos mandamientos? Respuesta: para dar más claridad al 6º y al 7º. Pregunta: ¿será pecado desear tener más que otros por vía justa? Respuesta: no solo están vedadas las codicias injustas o desordenadas. Pregunta: ¿por qué está prohibida la codicia? La respuesta: para contener la voluntad de donde nacen las malas obras. Pregunta: ¿por qué se prohíben de manera especialísima las codicias deshonestas y de hacienda? O sea, esto sería como aquí en Estados Unidos los impuestos. En México se dice hacienda. Respuesta: por ser más importantes y peligrosas. Esto es para completamente la finalización de pregunta y respuesta de los 10 mandamientos que Dios nos dio a cada uno de nosotros, sus hijos, que nos los dio a través de Moisés. Entonces, haciendo una reflexión sobre estos mandamientos, como te digo siempre, queda la tarea pendiente para ti y para mí, tú allá en tu casita, yo aquí en la mía, reflexionar, analizar uno por uno, escucharlos con calma e identificarnos en la pregunta, mejor dicho, en sí, cada mandamiento, de qué manera nosotros lo hemos cumplido o no lo hemos, o hemos fallado. Y qué estamos dispuestos nosotros, no, mejor dicho, es que tenemos que reflexionar en cada uno de ellos y reparar
el daño que hemos hecho, en lo que hemos fallado. Porque para todo, aquí se nos está dando, precisamente por eso les quise compartir esto. Empezando conmigo misma, la pregunta y la respuesta. Para saber el mandamiento, qué significa cada mandamiento y la respuesta que tiene para cada uno de nosotros. Y la respuesta significa qué es lo que debemos hacer. El significado. Entonces es meditar muchísimo, reflexionar muchísimo y sobre todo reparar lo que hemos hecho mal. Y todos, de una u otra manera, más o menos, pero todos hemos fallado en todos. Pero hay unos que cada uno de nosotros sabemos cuál es el que hemos fallado más. Y que tenemos que poner acción en ese mandamiento, reparar. ¿Y de qué manera podemos ir reparando todos las fallas que cometemos? Agarrados de la mano de Dios. Porque Él sabe, como sus hijos, Él sabe todo de nosotros, sabe de qué manera le hemos fallado. Y Él nos da la oportunidad de reparar el daño, de pedir perdón y no volverlo a hacer, que es lo más importante. Y solamente así, con estos básicos, los 10 mandamientos, cómo mejoramos nuestra vida, cómo podemos, si realmente nosotros, como hijos de Dios, pusiéramos en práctica los 10 mandamientos, no estaríamos viviendo el mundo que estamos viviendo, ni estaríamos con tantas enfermedades, ni con tantas depresiones, tantos problemas físicos, mentales, emocionales, como ser humano, que estamos tan vacíos simplemente con esos 10 mandamientos. Fíjense qué tesoro tan grande tenemos, que cómo nos ama Dios, que nos ha dado el poder, la herramienta de nosotros. Por eso yo cada vez lo comprendo más y más, de que tenemos la herramienta, tenemos el tesoro, tenemos la salud, tenemos la medicina, tenemos todo en nuestras manos para estar bien en la economía, para estar bien en la salud, para estar bien en nuestro matrimonio, con nuestra familia, como sociedad, ser buenos, ser respetuosos, ser honrados, ser amables, ser compasivos, misericordiosos. Todo está basado en los 10 mandamientos. Y entonces, ¿cómo es posible que lo tengamos la solución, la medicina al alcance de nuestra mano? Lo tenemos en casa, lo tenemos en la Santa Biblia, lo tenemos al alcance para estar contentos, alegres, felices, siendo todo lo mejor, como un buen hijo de Dios, como lo es Él con su Padre, que fue obediente. Él le dijo que se haga en mí lo que tú has decidido que tenga que pasar por esto, aunque me duele la crucifixión, la pasión, pero obedeció al Padre sin importar, sin cuestionar. Y nosotros de todos nos quejamos y a todo el mundo le queremos echar la culpa, que porque esto, que porque el otro. Pero si antes por ignorancia pasa, como dice el Señor, antes por ignorancia no sabías de mí, pero ahora que ya empiezas a saber, ¿cuál va a ser la excusa? Entonces yo cada vez voy comprendiendo más el amor tan grande de nuestro Señor hacia nosotros, y que el mundo le buscamos tantos peros, y que estamos perdiendo el tiempo en saber cuál es la fe verdadera, cuál es que aquí nos están echando mentiras, que si esto no es así, que nos quieren manipular, que nos quieren. La conclusión que yo he llegado es
que cada quien tiene su decisión de acuerdo a lo que tú has vivido, de acuerdo a lo que Dios a ti te ha demostrado. Lo que tú está pasando en tu vida desde que tú le crees a Él. Y ves la evidencia en tu vida, si ha habido una transformación, un cambio en ti, en tu manera de pensar, en tu manera de hablar, en tu manera de comportarte, en tu manera de actuar, en todo tu ser, ha habido un cambio en ti, una limpieza de tus ojos, te ha quitado las vendas, pero para ser mejor persona, no para andar investigando a que te causen más traumas y que te metas en más líos, en confusión, porque es algo que nunca lo vamos a saber, lo podemos pensar, lo podemos imaginar, pero ¿por qué me estoy preocupando en investigar algo que no me tocó ese tiempo a mí vivir? Que nada más es lo que se dice, pero lo que yo tengo la evidencia ante mí como hijo de Dios en el presente, en este mundo aquí, este mundo terrenal, lo que me está tocando vivir en este mundo. No todos los mundos o lo que haya fuera. Esto es lo que tengo que aprovechar, la humanidad que me ha tocado vivir este tiempo, pero es aplicarlo para hacerlo yo feliz, ser bueno, tener paz, tener amor, tener tranquilidad, tener compasión, no dañar a nadie. Es esa verdad que yo estoy cada vez más aferrada a que esa es mi verdad, porque a mí me está constando. Por eso lo estoy compartiendo, porque no es que se quiera imponer a que tú creas en esto, sino que simplemente yo te lo comparto porque es lo que yo estoy comprendiendo que es mi verdad para mí, porque estoy viendo el cambio en mi vida, en lo que está a mi alrededor, con todos mis errores, con todas las fallas que he tenido por ignorancia, por lo que tú quieras, pero ahora Él me ha dado la oportunidad de saber de Él y es una inyección de vida, es una inyección de fe, de saber que no estoy sola y que hay alguien en el mundo que está mirando realmente por mí, que está al pendiente de mí porque no me ha faltado nada ni me faltará. Para mí eso es más que suficiente, con que yo tenga paz y tenga un techo donde vivir y qué comer, que tenga salud dentro de lo que cabe. Soy humana, algún día me tengo que ir, pero va a ser el día en que Dios me diga hasta aquí llegaste, Maricel, te acabó el corrido. Pero a mí me consta, yo soy testiga de lo que es Él, es esa verdad y que no hay nadie como Él, porque es lo único que todo lo que nos dice en su palabra es a lo que yo me baso, que todo es por mi propio bien, para mi bien. Entonces, ¿por qué tengo que dudar? ¿Por qué tengo que investigar lo que no me corresponde a mí investigar? Y no es por ignorancia. Por eso aprendo, sí, pero estoy para analizar, para sacar las conclusiones. Y yo llego a una conclusión, que digan lo que digan, haya lo que haya, si ha habido, eso no me correspondió a mí vivir. Por lo tanto, no soy testiga de eso. Pero de lo que sí soy testiga es de lo que Él en esta vida a mí me está demostrando. En este siglo XXI y en este año 2023, Él me lo está demostrando día y día y todo es bueno. Y yo le creo. Por eso te lo comparto. Pero cada quien es libre de querer sanar, de quererse liberar, de querer ser feliz, de querer estar sano. Y cuando tú tienes paz emocional, paz espiritual, cuando sabes que tienes a alguien que está ahí por ti, para ti, especialmente para ti, que es el que verdaderamente, el único que le interesas y que dio la vida por ti, ¿qué te va a faltar? Si no te vas a sentir nunca solo. ¿Cuántas cosas tan desagradables están pasando en el mundo de que la gente se siente cada vez más vacía, más sola? Que tenemos el avance de la tecnología, pero es
es bueno, pero es el uso que tú le vas a dar. Si lo vas a usar para lo bueno, como en el caso mío, yo en mi ignorancia, ahí estoy con lo que Él me da a saber para poder llegar a hacer estos videos. Pero yo no sé nada de tecnología, pero yo quiero contribuir ahí a Él, a darle gracias por todo lo que Él me ha dado. Y me dice, hay que compartir, que mi pueblo muere por falta de conocimiento, porque no les hablan de mí. No hay suficientes bocas, voces. Como yo digo, aquí es donde debe de ser uno chismoso, y yo soy chismosa de la palabra de Dios en esto. Soy la más chismosa y quiero seguir siendo la chismosa, pero de la palabra de Dios. Hacer lo que Él quiere que haga, que el pueblo de Dios sepa de Él, que no se queden en esa ignorancia y quererse quedar en la posición de víctima, porque no somos víctimas. Bueno, sí somos víctimas, pero porque nosotros nos creemos del otro, y el otro nos hace creer que somos víctimas. Pero Él nos ha dado todas las herramientas para ser hijos de Dios, ser sus hijos. Por eso tenemos mucho que aprender, poner atención, escuchar, valorar. Pero la decisión es tuya, como te digo siempre. Tú tienes la última palabra. Tú sabrás qué es lo que decides. Pero no hay excusas. Entonces, tenemos mucho que aprender. Y por eso te lo comparto, para que vayamos aprendiendo y pongamos en práctica todas estas enseñanzas, sobre todo los 10 mandamientos. Así es que, pues sin más, me despido. Hasta el próximo video. Y lo único que te pido es que lo compartas con las demás personas que posiblemente se puedan beneficiar. Que lo más seguro es que sí. Pero la decisión no se forza a nadie. Así de que, pues me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Me siento muy bendecida, muy complacida de que estés aquí cumpliendo la cita que tenemos tú y yo en tu canal. Dios te espera a ti y a mí con los brazos abiertos. Mi nombre es María López. Me despido desde esta bellísima comunidad de Lemoore aquí en California. Ahorita acaba de llegar mi hijo y por eso volteé hacia allá. Bueno, pues sin más, me despido y que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Bendición para ti y toda tu familia. Y hasta la próxima.